Eféame y te feo. Firmame el muro, por favor. Poneme que soy un caño. Hoy todo el mundo sabe lo que es un influencer, una persona que crea contenido en alguna red social y ejerce influencia sobre su audiencia, que son seguidores. Pero hubo una primera influencer en Argentina y de ella voy a hablar el día de la fecha. Si yo te digo Agustina Vivero, capaz que ni frío ni calor, pero si yo te digo Cumbio y estás en los 30, un poquito menos, un poquito más, sabes quién es Cumbio y alguna vez dijiste que ser flogger es como ser un rockstar. Pero yo me pregunto, ¿cómo surgió la primer influencer de Argentina? ¿Cómo surgió Cumbio? ¿Dónde está Cumbio? ¿Dónde está Cumbio? Todo eso y más en el video de hoy. ¡Pam! Hola, locuras mías, ¿cómo andan? El primer paso es saber cómo llegó Cumbio a internet. Bueno, ella estaba fascinada con el concepto de internet, de que podía buscar en internet nuevas amistades y podía viajar a través del mundo por internet, alrededor del mundo. Y bueno, sus padres de clase media no podían comprar una computadora hasta que el padre un día aparece con una compu que había comprado en un remate. Porque el padre era, no me acuerdo si plomero o albañil, creo que plomero. Bueno, por eso estaba interiorizado en el tema de los remates. Bueno, y encontró una computadora, se la trajo y ahí ya estaba el primer paso. Pero no tenía internet. Hasta que después ella logra tener internet y se empieza a registrar en las páginas de Terra, que era para chatear con gente de otros países, el Fotolog, la versión brasilera de Chile, y después llega la versión mundial de Fotolog, que fue el Fotolog más conocido, digamos, y se registró ahí, ya con el apodo de Cumbio. Y ahí es donde llegamos al otro punto, que es cómo llegó a ese apodo. Bueno, resulta que en la escuela donde ella iba, tenían una parte donde eran las materias tradicionales y después estaba orientado hacia lo musical. En los recreos, por supuesto, los dejaban poner música. Y cuando le tocaba a ella el turno de poner música, a diferencia de todos los demás que ponían música en inglés, ella ponía cumbia. Y bueno, una compañera que hablaba todo en masculino, en vez de decirle, le empezaron a decir cumbia. Y una compañera, en vez de decirle cumbia, le dijo la cumbio. Y entonces Agustina Vivero de repente dijo, ahora soy cumbio. Fue a la casa y le dijo, mamá, ahora soy cumbio. La madre la mandó a freír churro, pero ella se quedó firme y fue cumbio. Y así se registró en este fotolog, soy cumbio, que en esa época escribíamos todo mal a propósito, era S-O y latina cumbio, así como suena. Y bueno, y acá ya podemos ver qué era lo que le hacía destacar por el resto de los floggers, que los floggers tenían como la música de los floggers era más que nada lo conocía como electro, también a algunos le decían marcha o tecno, y ella era una cumbiera que había sido catalogada de flogger por tener fotolog. Y bueno, cuestión que esas fueron las cosas que la hizo destacar dentro de la tribu urbana. Otra cosa es que ella no bailaba electro, todos bailaban electro, los floggers, ella no bailaba, a ella tenía otra cosa que la hacía destacar, pero la tribu urbana empezó a crecer y en eso también tiene que ver ella. Resulta que ella, como empezaba a hacerse amistades por internet, conocía gente de otras partes del país. Y bueno, gracias a que un chico de mi provincia, Entre Ríos,
viajaba a Buenos Aires y se querían conocer. Ella dijo, me da 16 años y ya tenía una mente bastante despierta. Ella está como, a mí me gusta más. Yo no puedo ir a conocer solo a ese chico, entonces ahora va con unos amigos, 3 amigos, y dice, ¿dónde podemos conocernos? En un lugar que sea seguro y que haya mucha gente alrededor. Al shopping Abasto. Bueno, ¿qué pasó? Que cada una de las personas que la iba a acompañar a ella fue con sus amigos. En total, en la primera juntada empezaron a ir 15 personas. Y ahí se formó, sin querer, la juntada Flogger en el Abasto, que después se iban replicando en lugares de diferentes provincias y diferentes ciudades. Cada provincia y ciudad tenía su lugar de encuentro. Acá en mi ciudad me acuerdo que era un poquito antes de llegar al centro, en un edificio que en ese momento era nuevo, se juntaban todos ahí. Yo no era Flower, a duras penas tenía computadora en ese momento, pero sí me enteraba. Pero más que nada, mirá qué loco, yo me enteraba de eso por la tele y no por internet. Porque como que Cumbio resaltaba y la llevaban a la tele, después se empezaron a llevar a grupitos de personas. Pero bueno, ya ahí se empezaba a ver la influencia de Cumbio por haber sido la que sin querer gestó las juntadas. Y cada miércoles, como estaban en época de vacaciones, se empezaban a juntar en el Abasto. Ya para el tercer miércoles eran 5.000 personas, porque cada una de las personas que empezaron a ir eran de los que tenían más seguidores, digamos, en las redes, que era Fotolog. Cada uno tenía 4.000, que en ese momento era muchísimo, muchísimo, porque piensen que la posibilidad de llamar la atención era muy poca, porque vos en Fotolog podías subir una foto por día, las firmas, que eran los comentarios abajo, eran limitados, y el que quería subir más fotos tenía que... Por eso mucha gente pensaba que los floggers eran como chetos con otra estética. Pero la verdad que en eso también se destaca Cumbio. No era una persona con platita, tenía creatividad. Y ella observaba que lo que más llamaba la atención, lo que más tenía éxito era cuando tenía el fondo liso. Entonces buscaba un fondo liso en la casa de su hermano y le usaba las remeras de la mano para tener diferentes remeras en cada publicación. Porque recuerden que tenías una sola chance de llamar la atención. Entonces, de ahí supongo que viene la onda de sacar cosas de otras modas, de otras tribus urbanas y aplicarlas. Lo que no podía faltar a un flogger de hecho y derecho era el fleco para el costado, bien así aplastado. Que eso hubo un problema con los emos porque decían que se lo habían robado a ellos. Después, mucho color, pulseritas de plástico con paz y amor. Todas estéticas de otros movimientos, de otros tribus, las iban tomando y se apropiaron de todo eso. Mucho color, mucho pelo aplastado, jopo, cositas así como esta, moñitos, las zapas coloridas, los chupines que si te cortaba la circulación mejor, bailaban electro, y los tiradores. Y camperas así tipo, así medias como deportivas, coloridas, mucho fluo. Las remeras en el famoso escote en B. Y nada, eso. Y estaban todo el tiempo haciendo esas poses, con los pesitos como chuequitos. Y usaban palabras tipo como carita ruborizada, efeame y te feo. Efeame era como ponerte en favoritos. Y después, firmame el muro. Estás recaño. Era como que estás re linda, re lindo recaño. Y bueno, así fueron surgiendo cada vez más. Y un día el hermano de Cumbio, que trabajaba ya en producción de televisión,
estaba en el icónico programa Policías en Acción. Le dicen, Agustina, ¿qué hiciste que me están pidiendo tu número? Y resulta que él no sabía, pero la hermana estaba liderando una nueva moda que eran los floggers. Y la producción quería ir a hacer un reportaje, un informe sobre los floggers. Y así fue en una de las primeras apariciones de Cumbio en la televisión, que fue en Policías en Acción, que seguía todo esto. Todo iba en ascenso, a Cumbio le empieza a ir cada vez mejor, los boliches le empiezan a convocar para que haga fiestas, ella sea la que desfile con sus amigos. Ella dirigía todo, se hacía respetar con 16 años, no se callaba nada. En los medios de comunicación también le hacían preguntas que pueden ser incómodas al día de hoy, como por ejemplo Chiche Helblum le preguntó, ¿vos sos mujer? Y ella dice, y bueno, si tu producción me llamó, yo te tenía que haber averiguado que soy, como diciendo, dale, sabes que soy mina. Y bueno, y después se hacía mucho foco en su sexualidad, porque ella también esto la hizo destacar. Nunca tuvo problema de mostrarse en ese momento con su novia. Y bueno, en los medios tradicionales era como la bisexual, la lesbiana, y después que era flogger. Ella quería que se hable del movimiento de ser flogger, de que ella estaba liderando. Y bueno, Cumbio era un éxito arrollador, empezó a girar por todos los lugares de Argentina que se les ocurra. Y bueno, empieza a tener un documental, un libro, porque la contactan a través de las respuestas que veían de ella en la tele, que siempre la pinchaban y ella sabía qué responder. La editorial Planeta le ofrece hacer un libro en el que ella es entrevistada y bueno, y el resultado de las entrevistas es lo que ponen en el libro. Y bueno, incluso el New York Times viene a entrevistarla, en la Rolling Stone, en todos lados estaba Cumbio. En esa época, al ser la primera influencer, no se sabía cómo sacarle plata a su Instagram, a su Fotolog en sí, pero sí le llegaban esos acuerdos que después, más adelante, vamos a ver que no eran tan beneficiosos. Pero el más grosso fue haber sido cara de una campaña para Nike. Después ella en otra marca diseña su propia zapatilla. Pero en ese momento en los boliches, como mucho, le pagaban 500 pesos. Y era mucho. Y eso que ella era, digamos, la número uno. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar solo en ellas. Pero después había otro grupo de floggers que se destacaban y llegaron a tener un propio programa que era Flogger TV, donde nace la frase, ser flogger es como ser un rockstar. Y bueno, y creo que sí que fueron los nuevos rockstars, porque surgieron de la nada. Hasta ese momento los ídolos adolescentes siempre salían de programas de Cris Morena. En esa época también estaban los Casi Ángeles, los Teenagers, pero ellos solamente subían fotos y de ahí su fama, digamos. Y esto es en parte lo que empezó a hacer que la fama estuviera democratizada, ya que cualquiera podía ser famoso, no hacía falta salir en la tele ni hacerse famoso a través de algún talento, sino que subías una foto y la podías pegar, como en el caso de Cumbio. Y obviamente que esto trajo problemas porque no estaba preparada para tanta exposición, y después de tantas luces y tanto éxito, empezaron a llegar los problemas, los conflictos, los dramas, y es que mucha gente estaba en contra de los floggers. Mucha gente veía como que los varones eran con estilos muy femeninos y eso a muchas personas no les gustaba y los empezaban a atacar por eso. Empezaban a tirarles piedras cuando iban
a las presencias en boliches. Y este odio fue escalando para todo el grupo de Flowers y en especial para Cumbio, que le hackeaban su MSN, que era como el lugar donde la gente chateaba en ese momento. Chateábamos. Les hackeaban el Fotolog e incluso agarraban su celular y lo publicaban en lugares de erotics y un montón de gente, de señores, le empezaban a llamar y bueno, y ahí es donde la madre y el padre empiezan a sufrir porque ya era demasiado que estén llamando a la hija señores pensando que ella había decidido estar en esas páginas. Y además tenía 16. Bueno, pero hasta ahora era todo virtual, después se pasó a lo físico. En la escuela la empezaban a grabar, cuando ella estaba a ponerles en la pollera, le empezaron algo y la grababan. Ella se quejó y en la escuela le decían no podemos hacer nada y bueno, terminó dejando, cursando libre la secundaria. Pero esto no fue todo. En medio de una popularidad que crecía y crecía, iban a lo de Mirta, a lo de Susana, cuando programas en la tele ellos iban, Cumbio y todo un grupito de chicos que destacaban en esa época, y en el 2008 escaló la violencia cuando un grupo de chicos Flowers salían de un boliche y se cruzaron con otros grupos de chicos que eran denominados cumbieros, y solo por el hecho de ser Flower y vestirse coloridos y todo eso, a uno de ellos le dieron una paliza que terminó en un resultado fatal, que no lo puedo decir porque YouTube me va a censurar, pero ya saben cuál es el resultado. Así que bueno, esto empezó a hacer que mucha gente ya no se anime a expresarse libremente ni a ser visto como Flowers, y fue uno de los puntos claves para que empiece a decaer el movimiento Flower, que fue de 2 o 3 años, no mucho más que eso, y además de que la página, digamos, Flower, Fotolog, no se supo adaptar y no supo cómo soportar tantas personas que se registraban en su página y no tenía la tecnología adecuada para avanzar y que la gente pueda subir más cosas y recibir más comentarios y demás. Y aparte ya estaba surgiendo Facebook, que fue la primera red social que la hizo que vaya disminuyendo su popularidad hasta después que ya de repente nadie quería ser Flogger, nadie había sido Flogger. Y así es como termina esta etapa de los Floggers que supieron dominar la escena de la cultura pop y entre los adolescentes supieron ser los más populares, hasta que después todo se dio vuelta. Cumbio, que es el tema de este video, baja el perfil, ya termina la secundaria, se pone a estudiar cosas relacionadas a la comunicación y bueno, después reaparece, pero no frente a cámara, sino que empieza a trabajar en la parte de producción del programa de Mirta Legrand, pero ella amaba internet, siempre amó internet, entonces no quería dedicarse solo a llevar gaseosa y esas cosas, sino que llevó impresas un montón de cosas sobre Mirta Legrand y sobre lo que se podían hacer con las redes, y propuso crearle un Twitter a Mirta Legrand. Y bueno, ahí empezó a trabajar también con las redes, después con el Instagram de Mirta, le conseguía acuerdos comerciales a Mirta. Ella cuenta en entrevistas que llamaba a Mirta a su casa y después empezó a tener una buena relación con Mirta, se whatsappeaban para ver los resultados de las publicaciones en las redes.
E incluso le llevaba impresos comentarios de Twitter que Mirta no sabía cómo leerlos. Ella, digamos, por su cuenta. Entonces ella se los llevaba impresos. Y ella fue la que le convenció a Mirta de que empiece a hacer bromas con su edad. Después se sumó Marcelo Tinelli. Y al día de hoy tiene Ruido Social Media, que es su propia agencia de publicidad, de marketing, con su socia. Y ahora elige estar detrás de cámara, aunque a veces hace TikToks y todo esto para su agencia. Así que Cumbio, te mando un beso.